Acá. Vamos. Tenemos media horita. Siguiente caso. Siguiente supuesto. Siguiente circunstancia. Entonces, superado el tema de la capacidad, que repito, es la capacidad procesal, no la capacidad para hacer parte, eso no tiene medio de hacerse valer, medio expreso para hacerse valer. Tenemos dos cosas completamente distintas, previstas en el inciso 3, eso no ha sido retocado para nada. Por un lado está la representación defectuosa y suficiente del demandante, con lo cual está muy bien, eso es lo sensato, o sea, es el demandado que dice, oiga, el demandante está actuando por representante, ya puede ser representante legal o puede ser un representante voluntario, un apoderado, pero el sujeto que está actuando por la parte de demandante carece de representación, hay un defecto en su representación. Esto cubre todo el espectro, ¿no? El espectro de defectos representativos, desde la absoluta carencia de facultades, o sea, no tiene facultades para demandar, porque es el que está en cuestión, ¿no? Que cuando se trata de representación voluntaria, o sea, apoderamiento, se requiere facultades expresas. Por ejemplo, yo le he dado a Fernando todas las facultades del mundo, menos la de demandar. Puede demandar en mi nombre, entonces carecería de poder para demandar él en mi representación, ¿no? Pero también cualquier supuesto que involucre la representación legal necesaria, ¿no? Comprende todos los casos en donde entre un sujeto que está actuando por otro. O también puede ser lo atinente que uno tenga facultades, puede tener facultades, pero es la forma como se han otorgado las facultades que está defectuosa. Sobre todo esto vale para la representación voluntaria, que en donde pues tenemos forma vinculada. No se puede otorgar facultades de representación procesal de cualquier manera, sino solamente en las formas que el CPC prevé. Esto es o por escritura pública o por acta ante el juez, que no puede pasar para quien es demandante, porque todavía eso presupone un proceso ya iniciado. Sí o sí, ¿no? O sea, tiene que ser por escritura pública, en general. No reviste la forma prevista por la ley para el otorgamiento de facultades procesales. O sea, en realidad cubre todo el espectro de defectos en la representación, tanto por el contenido como por la forma, como han sido otorgadas, ¿no? El cómo, el medio. Es todo sensato tratándose de cuando tenemos un demandante que no está actuando por sí mismo, sino a través de un representante, lo que ocurre siempre cuando estamos ante entes, ¿no? O sea, personas jurídicas, entes no personificados, que requieren siempre de alguien, persona natural, que actúe por ellos, ¿no? Y también en los supuestos que vimos hace un ratito de los sujetos que carecen de capacidad procesal, ellos por sí mismos. Entonces ahí hay un problema de que el que está actuando por otro carece de facultades para hacerlo, o la forma como han sido otorgadas no es la legalmente prevista. Si se declara fundada, este también es un defecto subsanable, ya lo vimos al tratar de la calificación inicial de la demanda. Es un defecto subsanable, todos los defectos representativos de cualquier orden son subsanables, y esto lo establece el inciso 2 del 451, ¿no? O sea, se le da un plazo y se suspende el proceso, dándole un plazo que se fija el juez, ¿no? Dándole un plazo para que se subsane. ¿Y cómo se subsana? No nos indica cómo, depende de los supuestos, ¿no? No puede sino ser mediante la ratificación. Si estamos ante un sujeto capaz que actúa por otro, que actúa a través de otro, con la ratificación de él mismo, ¿no? Él mismo ratifica el acto realizado por su falsus procurator, su falso representante, su representante defectuoso, y o
si se trata de un incapaz, pues tendrá que intervenir su representante, ¿no? El representante, si hay un problema de la representación del sujeto que carece de capacidad, pues será siempre tiene que intervenir ratificando, ¿no? Ratificando la actuación viciada, ¿no? Y siempre con efecto retroactivo. Todo efecto representativo es subsanable, además en esto está en línea, ¿no? En línea con el ordenamiento sustancial, y el medio sería la ratificación. Si tenemos un defecto formal en el otorgamiento de las facultades, de todas maneras hay que ratificar, ¿no? No se subsana simplemente, por ejemplo, he presentado como yo demandante, estoy actuando a través de Josué como mi representante, y yo le he otorgado facultades a Josué a través de una carta poder simple, una carta poder incluso notarial, firma legalizadísima y todo, pero no, tiene que ser por escritura pública. Pues no sería suficiente presentar la escritura pública. Tendría, en todo caso, esa escritura pública contener la ratificación del acto y además la subsanación de la forma, ¿no? Pero siempre hay que ratificar el acto para que ese sea imputado a la parte, de alguna manera. Hasta aquí todo sensato. Obviamente, como el caso de la incapacidad o la falta de capacidad del inciso 2, si se da un plazo y no se subsana, pues se declara nulo todo porque el defecto subsiste, ¿no? Nada distinto de lo que hemos visto cuando esto lo detecta el juez de oficio y le da un plazo para que se subsane. Si no se subsana, pues dice el 426, se declarará la conclusión del proceso. No dice así, ¿no? Si se declara, se rechaza la demanda, dice, pero entiendan que es exactamente igual, más allá de las palabras. Aquí se declara la fórmula de la ley, ¿no? Está después del inciso cuarto, el 451, que se refiere a todos estos casos de defectos subsanables. Si dentro del plazo no se subsana, se declara la conclusión del proceso y nulo todo lo actuado. Entonces, al nulo todo lo actuado y conclusión del proceso, que es exactamente lo mismo que, entre comillas, rechazar, o exactamente lo mismo que declarar improcedente la demanda, ¿no? La demanda no tiene, es una demanda viciada, no tiene la aptitud de abrir válidamente un proceso, y si lo ha abierto, pues todo lo hecho en base a ella está viciado, ¿no? Ahora, si esto está bien respecto al demandante, es simplemente una locura respecto del demandado. Imagínense que el demandado deduce que hay un defecto en su representación. ¿Cómo es esto? O sea, esto es algo de representación defectuosa o insuficiente del demandado. Esto es simplemente es una cosa que uno dice, pero que estaban en un momento de, 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 de falta de capacidad de discernimiento, ¿no? Cuando se escribió esto, ¿no? Falta de capacidad natural. Sí, estaba en un estado de incapacidad natural. Recuerden ustedes, no sé si lo recuerdan, pero el Código Procesal Civil fue escrito en el año 91, ¿no? 91, y a un cierto punto, en el año 97 le hacen una entrevista a Juan Monroy Gálvez sobre las razones por las cuales no tiene exposición de motivos. Y entonces, Monroy, muy suelto de huesos, le contesta al entrevistador, no hay exposición de motivos porque en algún momento, ¿no?, antes que entrar en vigencia, se dieron cuenta que había un montón de errores en el código, ¿no? Y entonces, es que no hicieron la exposición de motivos porque hicieron la contabilidad de errores y dijeron, mejor no hacemos exposición de motivos. ¿Sabe por qué? Porque dice, para hacer este código se trabajaba 18 horas diarias. Entonces ya no dábamos más. Así está dicho, ¿no es cierto, Fernando? Hay que buscarlo, sí, eso. Justo estoy buscando la cita exacta. ¡Wow! Estábamos, decían, ¿no? Era 18 horas diarias. Oiga, si alguien trabaja 18 horas diarias por 3 meses. Aparte, dicho sea de paso, profesora, y como le decía
contaban los chicos, supuestamente está hecho sobre la base de un proyecto que había sido escrito desde el 77. Sí, sí. 77, o sea, imagínense cuántos años antes de... Ya estaba listo, ¿no? Pero después no fueron capaces de hacer una exposición de motivos, porque no tenían, estaban tan cansados en su momento, primero estaban cansados, y después de que se les pasó el cansancio, hicieron la contabilidad de errores y dijeron, mejor lo hacemos en otra ocasión. Eso, lo increíble es que nadie se escandalice, ¿no? Por declaraciones como esa. Mire, vamos a leerlo, ¿no? Como dice. Miren, vamos a verlo. Dice, lean solamente esta parte. El demandado solo puede proponer las siguientes excepciones. 3. Representación defectuosa y insuficiente del demandado. ¿Cómo él va a deducir la, que él no está bien representado? Si él todavía no ha hecho nada, comenzando por eso, y por lo tanto, ¿qué va a deducir? Que él está mal representado. Entonces, ¿cómo se explica esta cosa? Esto no tiene explicación así como está. Hay quienes dicen, no, es que eso se refiere a la reconvención. No, ¿qué reconvención? La reconvención es la demanda del demandado. No, o se refiere a las actuaciones del demandado, pero ¿cómo el propio demandado va a decir, yo estoy mal representado? ¿Cómo? ¿Quién lo va a hacer? No, porque la excepción, todos estos, si ustedes observan, se refiere al primer acto, el demandante. La demanda ha sido presentada ante el juez incompetente, ¿no? El juez está conociendo del proceso promovido por el demandante, ¿no? Pues es incompetente. El que ha demandado es incapaz. ¿Dónde está eso? ¿Quién es el que aparece en la demanda? Se dirigen contra la demanda, porque la demanda desencadena todo el resto de actos. Entonces, esto es absurdo, ¿no? Es un absurdo, pues el demandado no puede alegar que él mismo está defectuosamente representado. ¿Cómo se me ocurre? ¿No? Y lo más absurdo es que, según el inciso quinto del 451, si se estimara este absurdo, se declara la nulidad de todo lo actuado y la conclusión del proceso. O sea, estamos doblemente absurdos. ¿Cómo se explica esta figura? Encontré la cita, ¿desea? O... A ver, léala para reírnos un poquito en esta mañana fría. Ya, el código salió porque felizmente yo no tenía el control sobre él y la ley autoritativa decía que el 28 de febrero era el límite. Simplemente no hay exposición de motivos porque, quiero serles sincero, los últimos 4 meses de la elaboración del código deben haber sido un promedio de 18 horas diarias de trabajo. Simplemente no dábamos más. Cuando dijimos tiempo después, vamos a trabajar los motivos, empecé a hacer esta contabilidad de errores que cité al inicio y creímos que no valdría la pena hacer la exposición. Pero es de escándalo, ¿no? Pero es de escándalo, o sea... Sí, porque él dice, ¿no? Yo tengo anotados en mi computadora, no sé si 123 o 126 propuestas de modificación al código vigente, ¿no? Esto lo dijo en una entrevista de 1997. En 1997. Así es. Se la hizo un juez, ¿no? Un juez le hizo la entrevista, el juez de Trujillo. Y le dice, ¿por qué no hay exposición de motivos? Y, estábamos cansados, pues. Estábamos cansados. Y después que nos pasó el cansancio, pues dijimos, no, está muy defectuoso, mejor no lo hacemos. ¿Ah? Que es alucinante, eso es una proclamación, ¿no? O sea, solamente quien no se escandaliza con nada, no se escandaliza con algo tan, esta declaración tan sincera, ¿no? Tan sincera. Tenemos una defecio de código, una defecio de código que no se puede explicar. Bueno, una de las cosas que para mí, yo exijo una explicación, así como con Dorito, ¿no? Es esto, pero esto tiene una explicación, y esto viene del cómo se demanda a los incapaces, que ya ha sido cambiado. Cuando yo demando, esto pasaba con el código de 1912, si uno demandaba a una sociedad, a una asociación, a un menor, no demandaba al menor, a la asociación o a la sociedad, demandaba a su representante. Claro, porque se requería del sujeto que pudiera actuar. Rastro de ello, ustedes lo pueden encontrar en el Código Civil, cuando dice
que en el caso de menores, esto es un caso de domicilio legal, los menores y los incapaces se consideran domiciliados donde domicilian sus representantes. Es una ficción, ¿no? O sea, aunque no domicilien ahí, se consideran domiciliados. Entonces, ¿cómo se demandaba en el Código de Procedimientos Civiles? Pues se demandaba, si había que demandar, por ejemplo, la nulidad de un testamento que había instituido como heredero a un niño de 3 años, ¿a quién demandaban? Al representante del niño, ¿no? Del menor. O sea, demando al niño, pero por intermedio de su representante. Si tenía uno que demandar a la sociedad alfa, no demandaba a la sociedad alfa. Ahora más complejo. Yo demando a Fernando como gerente general de la sociedad alfa. Yo demando al presidente del consejo directivo, Josué, de la asociación Pro Fondos de no sé qué, ¿no? Asociación Agua para Todos. ¿No? Que esa existe. ¿No? O sea, lo demando ¿a quién? Al representante, que el código lo llamaba el mandatario. Entonces, no se demandaba directamente al sujeto, se le demandaba a través de su representante. O sea, el demandado era el demandado a través de su representante. Esto todavía se hace así en Italia. En consecuencia, se preveía, había la posibilidad de que fuera, por ejemplo, el representante del menor, el representante, el gerente de, lo demandábamos cual gerente de la sociedad alfa o cual presidente de la asociación no sé cuánto, pues ya no lo fuera o nunca lo haya sido. No era representante. Por eso es que se preveía la excepción de inoficiosidad de la demanda. Así se llamaba, era muy misteriosa, pero que venía descrita por el Código de Procedimientos Civiles como cuando se le atribuye al demandado una representación que no tiene. Entonces, él, Fernando, representante de la sociedad alfa, gerente, decía, es él, porque él era el demandado, pero no era demandado como él, sino en cuanto gerente. Entonces, decía, excepción de inoficiosidad, porque yo no soy gerente, yo ya he dejado de ser gerente. Yo ya no soy gerente, yo fui gerente, ya no soy gerente. Y lo propio para el menor, ¿no? Entonces existía la figura, porque el demandado era el gerente, era el padre, era el padre del menor, el padre, la madre, quien fuera que tuviera, bueno, en tiempos remotos del Código de Procedimiento del padre, ¿no? El que tenía el titular de la patria potestad, ¿no? El presidente de la corporación, como se llama en el viejo código. Entonces él decía, no, yo ya no soy, o yo nunca he sido, ¿no? Excepción de inoficiosidad. Entonces ahí sí tendría sentido. Si nosotros cuando demandáramos a sujetos que carecen por sí mismos de capacidad procesal, porque siempre tiene que actuar por una persona de carne y hueso, hubiéramos establecido, cosa que no se establece en el artículo 424, porque eso habría que ponerlo, o en la parte de las partes. En la parte de las partes no está, ¿no? La parte de la regulación de la parte de cuando se demanda a un sujeto que per se carece de capacidad, tratándose de persona jurídica, tratando de presidente no personificado, tratándose de menores, sujetos que no que carecen o mayores incapaces, pues se debe demandar a su representante, ¿no? Por eso el Código Civil dice que se le consideran domiciliados en el lugar donde domicilia el representante, ¿no? Eso es, ¿no? Pues hay que ponerlo a él, entonces ahí tendría sentido. Ah, a mí me han demandado como representante del menor, pero resulta que me han demandado a mí como representante de mi hijo, pero a mí me ha privado de la patria potestad el juez de familia. Pues. Yo ya no tengo la patria potestad y entonces me han suspendido el de la patria potestad, ergo estoy suspendido también de la representación. Si se demandara, así no se demanda. Si se demandara a la sociedad, no a la sociedad alfa, sino a Fernando como gerente general de la sociedad alfa, pues Fernando diría, ni siquiera calza bien, ¿no?
Ni siquiera calza bien, representación defectuosa o insuficiente del demandado. O sea, el demandado que dice, yo no soy representante. Porque yo he sido demandado como representante, pero yo no soy el representante es otro. Y si fuera así, no se incluso en este caso, no se entendería por qué es nulo todo lo actuado. También sería subsanable, pues. ¿No? También sería subsanable. Entonces, esto es un disparo al aire. Lo cierto es que hoy en día, uno cuando demanda a un incapaz, demanda al incapaz. Demando al niño, demando al concebido, demando al menor, demando al incapacitado, ¿no? Ya verá él con quién actúa. Naturalmente, ahí sí entra en escena dónde se considera el domicilio legal, dónde se le considera domiciliado. Se le considera domiciliado donde domicilie su representante. ¿Ah? Eso vale para el domicilio. Pero eso no, el demandado no es el representante. El demandado es él directamente, el sujeto. Yo puedo demandar a un menor, por supuesto, y lo pongo a él. ¿Puedo demandar a un incapacitado? Por supuesto, ya podrá actuar quien lo represente. Yo puedo demandar a una sociedad todos los días. A ver, Fernando, usted que tiene la experiencia, la expertise, en este campo, usted si tiene que demandar a la sociedad alfa, ¿se va a buscar en el registro quién es su apoderado? ¿Quién es su representante? No. Simplemente demando a la persona jurídica tal, como demanda tal. Directamente. Pero esto no se podía hacer así. No se podía hacer así. En el viejo código se demandaba al gerente, se demandaba al presidente del consejo directivo, se demandaba y uno se iba a registros porque estamos hablando de personas jurídicas, sacaba pues y iba a ver quién es y quién es. Pero puede ser que el registro estuviera desfasada, ¿no? Estuviera desfasado y entonces el que había sido demandado como representante dijera, momentito, stop, alto, yo ya no soy. Aquí está, me han revocado, o me han sustituido, ya no soy, pues, no, yo ya no soy. Entonces habrá otro que sí lo es, ¿no? Entonces no tiene sentido, pero esto ya no se hace, directamente se demanda al incapaz, al ente, al no sé cuántos, y ya no aparece por ningún lado el representante, ¿no? Y esto es simplemente un absurdo, ¿no? Y eso se mantiene, ¿sabe, Fernando? En el proyecto de Priori está igualito. No lo han cambiado, no se han dado cuenta. No se han dado cuenta, siquiera por decencia eliminarlo, ¿no? Y con el mismo efecto. Se declara nulidad de todo lo actuado. ¿Por qué se va a declarar la nulidad de todo lo actuado? Si es un defecto en todo caso, aun cuando si demandara así, sería pues subsanable, ¿no? Y en todo caso, si no tiene representante, pues se le designa un curador, ¿no? Eso sería. Luego tenemos, y con esto cerramos, ¿no? Cerramos, que son esto es el tercer caso de defecto subsanable que hace valer un demandado. Que es una excepción que estuvo prevista en el listado de las más comunes excepciones dilatorias del Código de 1852 y que en el Código del 12 desaparece en esa purga que se hizo, que es una excepción propia del proceso escrito, que es oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda. Inciso cuarto, el 446, ¿no? O sea, en donde el demandado dice, no entiendo, ¿no? La demanda es oscura. ¿En qué nivel es oscura? O en lo que se pide o en el por qué se pide, en todos los niveles, ¿no? Es oscuro o ambigua, o sea, oscuro es lo que no se entiende, pues, ¿no? Ambiguo es lo que es impreciso. Se pretende reivindicar un inmueble, ¿cuál, pues? ¿No? ¿Qué parte? ¿No? No indica. Entonces, la demanda oscura ambigua es la que no fija con claridad y precisión el objeto del proceso, tanto a nivel de lo que se pide como del por qué se pide. Si se declara fundada,
¿no? Si se declara fundada, también este es un defecto subsanable. ¿Ah? Subsanable. Inciso 3 del artículo 451. Se concede un plazo a fin de que el demandante precise pues lo que tiene que precisar, ¿no? En realidad dice que hasta que el demandante subsane los defectos señalados en el auto resolutorio. O sea, precisa, aclara, ¿no? Aclara lo oscuro, precisa lo impreciso, lo ambiguo. Pues hay que aclarar y precisar, según los casos, ¿no? Precisa cuál es el inmueble, precisa el quantum de tu demanda, precisa, qué sé yo, ¿no? Lo que se tenga que precisar. ¿Qué debería ocurrir cuando se declara fundada y se subsana? Porque si no se subsana, en todos estos casos que estamos sabiendo, como se concede un plazo, si no se subsana a satisfacción del juez, si no se subsana, simplemente se declara nulo todo porque el defecto subsiste. ¿Qué defecto existe en este caso? Es la no idoneidad de la demanda para individualizar el objeto del proceso, que es una función primaria de la demanda en sentido estricto. Determinar el objeto del proceso, sobre qué va a girar, cuáles son los poderes del juez, sobre qué se debe de pronunciar. ¿Qué debería pasar si efectivamente se dice, no se ha precisado cuál es el área que hay que reivindicar, cuáles son los linderos si se trata de un predio, qué sé yo, ¿no? Los linderos de un terreno, por ejemplo, cuáles son, ¿no? Entonces, precisa, papá, lo precisa. ¿Qué debería pasar? Puede ser en todos los niveles, incluso se demanda una indemnización y se cuenta una historia y está imprecisa si es un caso de si está pidiéndose una indemnización por responsabilidad contractual o extracontractual. Todos los niveles, también en el aspecto jurídico, ¿no? La calificación jurídica de los hechos. ¿Qué debería venir luego de esto? Si se subsana, pues lo que parecería y debería ser obvio, pero obvio no es, ¿no? Es que se reponga el demandado al estado de contestar la demanda, o sea, reponerlo en todos los plazos defensivos, que implican el plazo para contestar la demanda. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si yo no sé si se ha planteado una indemnización, porque no está claro en la demanda una indemnización por responsabilidad contractual o extracontractual? De que sea contractual o extracontractual depende de si yo puedo o no puedo plantear excepción de prescripción, porque una tiene 10 años y otra tiene 2 años. Y ahí no se sabe, pues, qué es, ¿no? 2 años de plazo, ¿no? No se sabe cuál es, y justamente no lo puede hacer. Y entonces, esto es el silencio total. ¿Qué hace la gran mayoría de jueces? La gran mayoría de jueces lo que hace es, subsanaste bien, señor, para adelante. No, aquí hay que regresar para atrás. Hay que regresar para atrás, ¿cómo? Reponiendo al demandado los plazos para contestar la demanda. El código no dice nada, no dice nada. Pero no puede ser, seguimos para adelante, porque la aclaración para quién es, la precisión para quién es, para el demandado, pues, ¿no? Bien, vamos a pararla ahí porque ya debe ponerse, está por activarse nuestro control, que no sé qué hora lo puse. Vamos a ver. ¿A qué hora lo puse? Todavía no está, profesora. Vamos a ver. A ver. La puse para las 11:55. No, ya, pues, pero en realidad es para que a las 12 esté listito. Pues. Lo pongo. Sí, siempre se demora. Tiene media hora. Tienen media hora, entonces lo dejamos acá. Esto es, y con esto retomamos, con esta última, para ser la próxima semana, ¿no? La retomamos. Esto es defecto subsanable, como es subsanable, cuando el juez dice, el petitorio es impreciso. ¿No? Es igual, tan subsanable, porque todo lo ambiguo se puede aclarar, ¿no? Precisar, ¿no? Es por definición, ¿no? Lo impreciso se puede precisar, lo ambiguo se puede aclarar. No hay ningún impedimento lógico para ello, ¿no? Ok.
Vamos a parar la grabación.